Hola y bienvenidos a una entrevista para códigooculto.com y el canal de YouTube A Enigma en esta jornada de Conspiramio, porque hay palabras que en YouTube no se pueden decir, y geopolítica. Y nos acompaña Miguel Pedrero, que ha estado dando una charla pues, sobre los peligros de la IA, y creo que estabas comentando que la IA ya estaba controlando el mundo prácticamente. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuáles son esos indicios que nos hacen pensar que la inteligencia artificial ya nos estuviera gobernando? Bueno, pues en realidad hay bastantes personas vinculadas con el estudio de la tecnología y la inteligencia artificial que comentan, y yo creo que tienes razón, ya verás por qué lo digo, que esta cuestión de que la inteligencia artificial maneja a los seres humanos ya no es una cuestión de la ciencia ficción o futurista, sino que ya está pasando hoy en día. Internet está controlado por algoritmos de inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial que hacen su trabajo y que además se van desarrollando por sí mismos y a la vez, digamos, que generando otros códigos de inteligencia artificial. Es decir, que en el fondo no hay ningún cerebro humano al mando. Y cada vez más nuestra vida está dirigida por esos algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, cuando tú haces una búsqueda en Google, esas búsquedas en Google que a ti te aparecen en las pantallas, los primeros resultados, no son porque sí, sino que hay unos algoritmos de inteligencia artificial que ofrecen esos resultados basándose en 1000 parámetros, ¿no? Tiene que ver con el posicionamiento de ciertas webs, si pagan publicidad o no pagan publicidad, pero también tiene que ver todo eso con tus gustos, con lo que esos algoritmos de inteligencia artificial piensan que a ti te puede interesar, porque cada vez esos algoritmos de inteligencia artificial nos conocen mejor a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizás la búsqueda no sea igual para ti que para mí. Si tú haces la búsqueda, te saldrán unos resultados diferentes que si la hago yo. ¿Por qué? Porque esos algoritmos de inteligencia artificial trabajan para, digamos, en cierto modo, tratar de identificar quién está detrás de esos dispositivos electrónicos y cuáles son, digamos, los resultados que más le pueden agradar, porque la finalidad de estas grandes corporaciones vinculadas al análisis de datos o a la gestión de Internet, como puede ser el caso de Google, consiste, en primer lugar, en que los usuarios estemos el máximo tiempo posible, en este caso en Google. ¿Para qué? Para que nos puedan vender, para que puedan proyectar sobre nosotros más publicidad, ¿no? Y en segundo lugar, una vez que consiguen que estemos el máximo tiempo posible delante de nuestros dispositivos y en sus plataformas, en este caso en Google, lo que tratan es de cambiar nuestro comportamiento para mayor beneficio económico de esas empresas, porque nuestro comportamiento ya se ha convertido en un producto más. Lo mismo pasa cuando abres YouTube, ¿no? Y te aparecen las sugerencias de vídeos. Esas sugerencias de vídeos, por supuesto, están dirigidas a ti, a mí, a cada uno de los usuarios. Y esos algoritmos de inteligencia artificial lo que tratan de averiguar es cuáles son tus gustos y cuáles son los vídeos que a ti te agradaría ver. Y lo comentaba hace poco en la charla, yo he descubierto así música muy interesante. Es decir, yo a veces estoy escribiendo y me pongo de fondo pues, un concierto de alguien en YouTube, ¿no? Mientras estoy escribiendo, mientras estoy trabajando, ¿no? Y de pronto pues, recibo sugerencias de grupos musicales que son absolutamente desconocidos, o de una chica de Cádiz que hace rap y tiene 800 suscriptores, 800 en su canal de YouTube, y hace una música que me encanta, ¿no? Y digo, ¿cómo este puñetero algoritmo sabe que a mí me iba a interesar esta música, ¿no? Y así todo, cuando abres Amazon, ¿no? Cuando abres Amazon y te aparecen esas sugerencias de compra, ¿no? Tienen que ver con lo que has comprado anteriormente y tus búsquedas, obviamente, pero va más allá de eso, ¿no? Es decir, que son algoritmos de inteligencia artificial que tratan de averiguar tus movimientos por Internet. ¿Y cuáles serían los riesgos más grandes asociados a todo esto? Porque el fin último es simplemente la ganancia económica, ¿o hay algo más? En principio, el fin de estas grandes corporaciones es única y exclusivamente ganar dinero. De hecho, bueno, saben, lo decía antes, más que nosotros, que lo que sabemos nosotros mismos de nosotros.
De hecho, conocen hasta nuestros grandes secretos, ¿no? Si ves porno, conocen qué clase de porno ves. Claro, quiénes son tus amistades, si tienes un amante o un amante, ¿no? Cuáles son tus gustos musicales, cuál es tu ideología política. Lo saben todo, ¿no? Pero no hay un cerebro humano, no hay nadie que esté almacenando esa información diciendo ah, fulanito es así, ¿no? Estos son los secretos de fulanito. No, no es eso, tampoco quiero asustar a la gente, ¿no? Pero detrás hay simplemente una finalidad económica. El problema es que al final todo es económico. Y si a ti se te puede manipular para que escuches una determinada canción, o te suscribas a un determinado canal de YouTube, o compres un libro, o una batidora por Amazon, o lo que sea, también se te puede manipular para que votes a un determinado partido político, o para que pienses de una determinada manera, en general, o sobre un tema concreto de la actualidad. Porque al final, si esas corporaciones deciden que tu visión del mundo tiene que ser X, porque esa visión del mundo les beneficia más económicamente, porque vas a comprar ciertos productos, o porque vas a ser más proclive a cierta publicidad, pues tratarán de que tengas esa visión del mundo, lo que conlleva que votes a determinadas opciones políticas. Por lo tanto, al final todo va unido, y luego en las campañas electorales, pues todos los partidos políticos ya cada vez más intentan controlar la información en las redes sociales y en Internet. De hecho, claro, los medios de comunicación de masas siguen siendo muy importantes, ¿no? Pero cada vez son más importantes, e incluso por encima de esos medios de comunicación de masas, Internet, blogs, YouTube y las redes sociales, sobre todo las redes sociales, que son muy importantes, ¿no? Entonces, los partidos políticos lo que tratan es de generar un marco determinado que sea ganador en esas redes sociales. Por eso cada vez las redes sociales son más importantes, sobre todo cuando ya actualmente las campañas se hacen con inteligencia artificial precisamente para atacar, entre comillas, a cada uno de los usuarios, a cada uno de los posibles votantes. Si antes las campañas, cuando no estaba tan desarrollado el mundo digital, se hacían en los grandes medios de comunicación de masas, y los partidos políticos lo que tenían que hacer es ofrecer un mensaje claro, conciso, que llegara a las mayores capas de la población, ¿no? Porque mediante un mensaje tenías que influir a toda la población a pesar de sus diferencias, ¿no? De edad, de visión del mundo, de experiencia, si uno vive en el rural, otro vive en la ciudad, si uno le gusta la caza y otro es animalista, ¿no? Tienes que dar un mensaje para toda la gente y que ese mensaje llegue a la gente y que al final decidan votarte. Pero hoy en día, con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, esto se hace de forma diferente. Es decir, esos algoritmos de inteligencia artificial tratan de sacar la máxima información sobre cada usuario y crear mensajes para ese usuario en concreto, personalizados, teniendo en cuenta tus gustos, tus filias, tus fobias, tus aficiones, ¿no? Y entonces, ese algoritmo de inteligencia artificial que está trabajando para el partido político X, ¿no?, a ti te lanza un mensaje para que votes esa opción política, y a mí me lanza otro mensaje que es radicalmente diferente al tuyo, va por otro lado, pero cuya finalidad es la misma, es leer tus debilidades para tratar de que votes una determinada opción política. Esto nos comentabas antes en la charla que ya puede haber pasado, ¿no? Que hay partidos políticos que pueden haber ganado unas elecciones simplemente por el manejo de la inteligencia artificial. Así lo hizo Donald Trump. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos gracias a una empresa, Cambridge Analytica, que se dedicaba precisamente a esto, que además llegó a un acuerdo comercial con Facebook para comprar los datos de muchísimos millones de usuarios en los Estados Unidos, ¿no? Y con toda esa información lo que había que hacer era una minería de datos. Los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacían era cruzar esos datos con otros que pudiera haber por ahí en las redes sociales, en Internet, de esas personas, estudiar los perfiles de esas personas para luego ofrecerles un mensaje individualizado. Así ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, que por cierto, Cambridge Analytica ha trabajado
para otros partidos políticos y para otros líderes políticos, ¿no? Que finalmente acabó disolviéndose a causa del escándalo que provocó esta forma de actuar, pero vamos, que hay otras muchas empresas actualmente como Cambridge Analytica que lo hacen, digamos, de forma mucho más oculta o más presentable, pero que básicamente no lo hacen. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por atendernos y por hablar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros.